Capítulo 12. Los dedos de Ira todavía estaban enterrados entre mis piernas cuando nos apoyó contra la puerta de su habitación, su respiración dificultándose y acelerándose. Había fallado en llegar al dormitorio. Con buena razón. Mi mano permanecía envuelta alrededor de su impresionante longitud. Seguía acariciando su piel suave como la seda, maravillándome de la forma en que cada golpe lo deshacía aún más. Se sentía un poco mal sentirme orgullosa en ese momento, pero ciertamente adoraba el hecho de que yo era la razón por la que finalmente se rompió la correa apretada que mantenía sobre sí mismo. No había otra razón que podía imaginar por la que nos transportaría al corredor público que conecta nuestras suites. Al menos, la puerta que cerraba esta ala todavía estaba abajo, y nadie podía acercarse lo suficiente para vernos. Tampoco me verían mucho con el enorme cuerpo de Ira cubriendo el mío. No es que importara si podían verme. Estaba demasiado perdida en las olas de placer que crecían y aumentaban dentro de mí como para importarme dónde estábamos o quién estaba alrededor. Lo quería aquí mismo. Al diablo con los 7 círculos. Todavía no estaba casada con Orgullo. Aparte de su breve posesión de Antonio, nunca lo conocí. Dudaba que al diablo le importara que tomara un amante antes de que se intercambiaran nuestros perversos votos. El nuestro ciertamente no era un matrimonio por amor. Y si a Orgullo le importaba, ciertamente no lo demostró. Todavía no había carta, ni invitación, ni reconocimiento de mi llegada. El príncipe del Orgullo estaba contento a solas en su castillo y, por el momento, eso estaba más que bien. Para mí. Ira seguía besándome, seguía moviendo esos dedos mientras me balanceaba contra mi inquebrantable agarre sobre él, y no quería nada más que poner a esta poderosa criatura de rodillas con un éxtasis implacable. Esta parte salvaje y sin ataduras de él era casi tan embriagadora como su toque. Nunca había experimentado algo como esto, tan poderoso y correcto. Él era correcto. Y supe, con certeza infinita, que estábamos al borde de descubrir lo bien que estábamos juntos. Tal vez siempre estuvimos destinados a terminar aquí, perdidos en la pasión del otro. El sonido de su placer mezclándose con el mío estaba creando su propio hechizo, y yo estaba tan cerca de romperme, tan cerca de ese poder que se estaba construyendo y rompiendo y el dolor estalló en violentos torrentes, robándome el aliento. Siempre en sintonía con mis cambios emocionales, Ira se detuvo instantáneamente, el hechizo eufórico roto. ¿Estás bien? No. Nunca había odiado más una palabra. Hay un de dolor. Horrible. ¿Dónde? Su voz era áspera, gruesa. Mi corazón. Lo solté e hice una mueca. Sangre y huesos. Es malo. Ven. Enviaré por un curandero a. Creo que es del cuerno de Hades. Ira había alcanzado el picaporte de su habitación, pero dejó caer la mano. Su atención se centró en el amuleto que todavía llevaba y maldijo a las diosas de manera impresionante. Todo se desintegró en humo y una luz negra brillante. No lo había visto moverse, pero en un momento estábamos desnudos fuera de su dormitorio al borde de la liberación mutua, y al siguiente estábamos, parcialmente vestidos, ante una puerta de madera con cicatrices en una torre. Las antorchas de aspecto medieval ardían intensamente a ambos lados. Estaba casi tan sorprendido por nuestra ubicación como por el camisón de ébano que ahora usaba. El que aún hacía poco por ocultar mi forma. Ira llevaba pantalones negros y nada más. Excepto tal vez una ligera mirada de preocupación. ¿Dónde estamos? Levanté la mano para desenganchar el cornichello. El dolor se estaba intensificando. No te quites eso. Era como si los últimos minutos de pasión no hubieran existido. Ira era todo bordes de granito y furia de nuevo. Excepto que no estaba dirigida a mí. Llevó su puño a la madera y golpeólo suficientemente fuerte como para hacer sonar las bisagras de hierro, su voz de acero puro. Matrona. La siguiente ola de dolor hizo que mis rodillas se doblaran, pero me negué a dejar que me hundiera. Incluso sin mirarme, el príncipe demonio no
se perdió nada. Su siguiente golpe hizo que se soltara una piedra. Puse una mano en su brazo y lo apreté suavemente. Ira. Si no abres esta puerta, juro por mi sangre. Estás a punto de derribar toda la torre con esas tonterías, muchacho. La puerta se abrió, revelando a una mujer mayor con cabello largo, plateado y lavanda. Llevaba una túnica de color púrpura oscuro con un cinturón parecido a una cuerda que me recordaba las imágenes de sacerdotisas que había visto en pinturas y libros. Su oscura mirada se volvió hacia mí, evaluándome. Hija de la luna, bienvenida. Soy Celestie, la matrona de maldiciones y venenos. Y te estaba esperando. Retrocedió y abrió la puerta para dar la bienvenida. Entra antes de que su majestad rompa el reino. La próxima vez responde a tu puerta más rápido. Ira entró primero en la cámara, alerta y listo para la batalla. Aparte de las tinturas, los antídotos y los venenos, no estaba segura de qué enemigo esperaba encontrar aquí, pero tenía demasiado dolor para preocuparme. Lo seguí adentro y me detuve. La sala circular estaba compuesta de madera oscura, piedra fría y estantes que subían hasta la torre. Una escalera se apoyaba contra una sección como si la matrona hubiera estado catalogando artículos en los estantes más altos cuando la interrumpieron. Una mezcla ecléctica de aromas flotaba alrededor, mezclándose en algo agradable. Apenas podía respirar profundamente y el olor, por muy atractivo que fuera, comenzaba a revolverme el estómago. El sudor perlaba mi frente, mientras forzaba el aire hacia adentro y hacia afuera a través de los dientes apretados. Para evitar concentrarme en las crecientes náuseas, dejé que mi mirada vagara por el espacio. En una mesa larga cerca de una solitaria ventana en arco había varios viales de líquidos extraños, algunos humeaban, otros burbujeaban, otros golpeaban el delgado vidrio como si probaran una ruta de escape. El líquido sensible era algo nuevo para mí y más que un poco desconcertante. Un estante tenía plantas y plántulas maduras, pétalos y hierbas secas. Había cataplasmas y amuletos, calderos, estatuillas talladas de criaturas como quimeras y deidades y dioses alados. Piedras, tanto ásperas como lisas, y, si la savia oscura era una indicación, hojas con puntas venenosas y agujas que brillaban a la parpadeante luz del fuego. Velas gruesas goteaban cera sobre una repisa de madera encima de una chimenea enorme cerca del centro de la habitación, y varillas de incienso ardían en prolijas plumas. Parecía como si la matrona de maldiciones y venenos estuviera preparada para cualquier persecución tortuosa. Tragué saliva cuando la siguiente ola de dolor me atravesó. Sentí como si mi cuerpo estuviera de repente en medio de una guerra brutal consigo mismo. Lo que sea que estaba causando el dolor estaba ganando. Con una mano fuerte en mi espalda, Ira me guió hasta un pequeño taburete de madera y se volvió hacia la matrona. Haz algo. Ahora. Ella chasqueó la lengua mientras cruzaba lentamente la habitación. Las demandas y amenazas pertenecen a los asustados y débiles. Ninguno de ellos te queda, así que silencio. No me pongas a prueba. Celestie fue a un recipiente lleno de tijeras y cizallas. Algunos tenían asas de oro o plata, otros estaban hechos de relucientes piedras preciosas o huesos sin brillo de mortales o criaturas del inframundo. No miré demasiado de cerca. Ira, sin embargo, se cernió sobre sus suministros. Muévete más rápido. Yo no interfiero en tu trabajo, muchacho, no interfieras en el mío. Ahora deja de rondar y siéntate, o sal y elimina ese enojo en otra parte. Su mirada fría se volvió hacia la de él. Hazlo por ella, no por mí. Ira no se fue, ni se sentó, ni hizo más comentarios, pero le dio a la matrona espacio para trabajar. Decidí que me gustaba esta mujer intrépida y me pregunté quién era para Ira. Seguramente tenía que saber que acababa de cortar una lengua. En ese momento, el príncipe demonio era especialmente feroz y ella no le prestó atención. Dudaba que muchos fueran lo suficientemente valientes como para darle la espalda, especialmente cuando su poder estaba golpeando como una víbora enojada como lo estaba ahora. Sin embargo, no me estaba quejando. A su manera grosera, me estaba cuidando.
Ella tomó un par de delgadas tijeras doradas con mangos en forma de alas de pájaro, luego tomó una jarra llena de líquido cerúleo brillante, un frasco de hierbas secas y eligió otro frasco lleno de pétalos en tonos de azul, helado y plata. Llevó todo a su mesa de trabajo, sacó un cuenco de madera de un gabinete seguido de un mortero. Después de mirar todo por última vez, volvió esos ojos ancestrales hacia mí. Debo tomar un mechón de tu cabello para la tintura. No. El pánico se apoderó de mí, y la palabra salió de mi boca. Antes de darme cuenta de que le había entregado un miedo a un extraño. Las advertencias de Nena sonaron en mis oídos. Siempre nos dijeron que quemáramos nuestro cabello y uñas cortadas, en lugar de permitir que nadie tuviera la oportunidad de usar las artes oscuras con nosotros. ¿Es necesario? El dolor ya está menguando. Creo que Su Alteza podría haber reaccionado exageradamente. Su mirada se suavizó. No tienes nada que temer de mí, niña. Beberás la tintura en su totalidad. Luego quemaremos el cuenco. No quedará nada para aquellos que desean hacerte daño. Sentí la tensión de ira en mí como dos pinchazos calientes en la base de mi cuello, pero me negué a mirarlo. Esta era mi decisión y solo mía. Respiré hondo y asentí. Está bien. Celestia cortó una pequeña porción de mi cabello, la esparció sobre una parte de hierbas y 2 partes de pétalos. Lo trituró todo junto con el mortero y la mano hasta que se formó un polvo. Una vez que la consistencia fue de su agrado, susurró un hechizo en una lengua que no conocía, luego agregó algunas salpicaduras del líquido azul brillante a la mezcla. Vertió todo en un cáliz de plata grabado con runas y lo removió vigorosamente. No será la bebida más agradable, pero las lágrimas de Sailonia ayudarán con el sabor. ¿Lágrimas de Sailonia? Algunos dicen que es la diosa del sufrimiento y el dolor. Pero hay más en ella que eso. Las lágrimas se acumulan en un templo en las Islas Cambiantes. ¿Dónde están ubicadas? ¿Aquí? Ella deslizó su atención hacia el príncipe mientras agitaba la bebida en la dirección opuesta, el contenido salpicando por el cambio repentino. Está casi lista. Ira observó cada paso que la matrona daba hacia mí con un brillo peligroso en sus ojos. Como si un movimiento equivocado indicara la pelea para la que estaba preparado. Ignoré su extraño comportamiento y volví mi atención a la mujer que se acercaba. He usado el amuleto durante décadas y nunca antes había experimentado un dolor así. ¿Visitaste los bajíos de Medialuna? ¿No es así? Sí. Mi cabello estaba húmedo y no servía de nada mentir. ¿Cómo puedes saberlo? Una buena suposición. Cierta magia no puede entrar en esas aguas sin graves consecuencias. Algunos dicen que el agua perteneció una vez a las diosas y quema lo que no pertenece. Otros creen que los temidos buscan recuperar lo que les quitaron. Y no les importa cómo lograr restaurar su poder, solo que lo hagan. La venganza es una persecución brutal. ¿Los temidos? Busqué en mi memoria historias o leyendas de la infancia, pero el nombre no me resultaba familiar. Es así como llaman a las diosas o a los príncipes demonios. Suficiente. La voz de Ira era tranquila, pero su tono no dejaba lugar para discusiones. Algunos harían bien en guardarse supersticiones y viejos cuentos populares para sí mismos. Cruzó los brazos contra su pecho, su expresión era dura. ¿Su tintura está terminada? Eché un vistazo al amuleto del cuerno del diablo. Ira me había dicho que me lo dejara puesto. Le di una mirada acusadora. Olvidaste hablarme de los peligros. ¿Ahora estás preocupado? Celestia entrecerró los ojos, pero no habló durante unos momentos. Mientras continuaba removiendo la tintura. Si él hubiera sabido el efecto que tendría en ti, dudo que te hubiera llevado allí. Es su otro secreto sobre el que debes preguntar. Es plenamente consciente de cómo ese los afecta a ambos. Y, sin embargo, no ha pronunciado una sola palabra. Me pregunto por qué es así. Quizás
Finalmente hayamos encontrado su talón de Aquiles, Su Majestad. Ira se quedó sobrenaturalmente quieto. La temperatura en la habitación se desplomó lo suficiente como para ver mi aliento. Los frascos traquetearon cuando los estantes se sacudieron por la fuerza del poder que estaba reteniendo, el temperamento con el que estaba luchando. La matrona claramente había dado en el blanco a su objetivo. Intrigada aún más por su respuesta, lo estudié de cerca. Estaba casi irreconocible. No hubo un cambio hacia afuera en sus fríos rasgos, pero sentí la inmensa ola de magia que atrajo como la marea. Cuidado, advirtió. Estás pisando terreno peligroso. Va. Le hizo un gesto con la mano, completamente indiferente al creciente zumbido de ira en el aire. Me entregó el cáliz y me indicó que bebiera. Centré mi atención en Ira, y lo que fuera que haya encendido su pecado homónimo se desvaneció cuando se encontró con mi mirada preocupada. La temperatura volvió a la normalidad. Asintió con la cabeza hacia la copa. Todo está bien. Bebe. Me llevé el brebaje a los labios y me detuve. El olor no era ni remotamente agradable. Me armé de valor antes de que volviera el dolor y lo bebí todo de un trago, ignorando el sabor azucarado pero también a hierba amarga. Mis síntomas desaparecieron. ¿Estás lista, niña? Le devolví el cáliz y la vi arrojar el cuenco de madera a las llamas. Se quemó hasta convertirse en cenizas en cuestión de segundos. ¿Debería quitarme el amuleto ahora? Miró a Ira, arqueó una ceja plateada. No me di la vuelta a tiempo para ver su reacción, pero la matrona frunció los labios. Su atención se dirigió a mi cuello antes de encontrarse con mis ojos de nuevo. No. El talismán no te molestará más. Ten cuidado, Celestie. Ve a blandir una espada o lanza un puño a otro trozo de roca y vete. ¿No pensaste que me enteré de tu gran demostración de temperamento? Domitios y Macaden son tontos. Pero solo un tonto más grande actuaría como tú. Algunos podrían pensar que están surgiendo nuevos pecados. Deberías estar atento, Alteza. Otros están mirando. Y se interesan especialmente en tu corte. Cuidado con lo que dices. Su furia se agitó como las ráfagas de viento de una tormenta. Ella sonrió, pero no era el tipo de expresión amorosa que una abuela le daría a su nieto. Tenía un borde de acero. La expresión de ira era peor. No acepto órdenes tuyas. Entonces considéralo una sugerencia. Independientemente, es irresponsable no decírselo. Sí, me gustaría mucho saber de qué están hablando los dos. Ahora que mi dolor se había ido, me estaba molestando. Sabía que Ira todavía guardaba secretos. Secretos que incluso Celestie sentía que tenía derecho a conocer. Y después de lo que acaba de pasar entre nosotros en los bajíos, no los toleraría más. Le di a Ira una mirada mordaz. Alguien tiene que responder a mi pregunta. Ahora. Celestie miró entre nosotros. Esta es una conversación que mejor sea llevada a cabo entre ustedes. 2. A solas. Esta vez su sonrisa fue puro problema. Aunque quizás quieras llevarla al templo de la furia, lejos de donde los puedan escuchar. Tengo la sensación de que ustedes dos despertarán a todo el castillo. Dicho esto, nos sacó de su cámara de tinturas y cerró de golpe la vieja puerta de roble a nuestras espaldas. Miré al príncipe. De una forma u otra. Me diría la verdad. No podía comprender cómo Celestie sabía su secreto. Cuando yo no, y mi enojo estaba dando paso a la ira. Y esa emoción no fue provocada por esta casa del pecado. ¿Cuántos otros en su corte estaban al tanto de la información que me ocultaba, que pertenecía a mí? Era inaceptable que yo fuera la única que se mantuviera en la oscuridad. Quiero la verdad. No más mentiras. Me lo debes. Parecía estar a punto de encontrar un arma para blandir. Aunque su frustración no parecía estar dirigida a mí ni a la matrona.
Quizás estaba enojado consigo mismo. Cualquier juego o plan que hubiera estado planeando, claramente había terminado. Y no se había desarrollado de la manera que él esperaba. Mierda. Ira se pasó una mano por el pelo y se alejó de mí. Pensé que tendríamos más tiempo. Pero después de esta noche, obviamente. Ya no puede esperar. Ira nos llevó a su biblioteca personal e hizo magia en la habitación. Para contener nuestras voces dentro de ella. Me paré frente a la chimenea. Gigante, calentándome las manos. Entre la fría temperatura en el castillo, el agotamiento que se apoderó del dolor, mi delgado camisón y la humedad de mi cabello, estaba helada hasta la médula. El miedo también estaba influyendo en mis escalofríos. ¿Era posible que le pasara algo a mi familia? Si sufrían algún daño, o algo peor, no estaba seguro de que Ira me lo dijera. Él sabía que eran mi debilidad tanto como mi fuerza y negociaría mi camino de regreso a mi mundo y rompería el contrato con orgullo. Eso sin duda complicaría su misión y sería motivo suficiente para que no fuera sincero conmigo. El estado de ánimo tenso de Ira tampoco estaba ayudando a calmarme. Invadió mis sentidos hasta que mis propios nervios se tensaron lo suficiente como para romperse. Caminó por la habitación como un gran animal atrapado en una jaula. Antes de nuestro apasionado abrazo en la laguna, y luego en el pasillo fuera de su dormitorio, nunca lo había visto más que tranquilo, incluso cuando estaba furioso, nunca estaba tan al borde. Era desconcertante verlo así. Sus comentarios bruscos contra la matrona también fueron inusuales. En ocasiones podía ser brusco, arrogante o rebosante de petulancia masculina. Pero nunca era grosero. ¿Quieres sentarte? Me froté los brazos. Me estás poniendo nerviosa. Se acercó a su escritorio y vertió 2 dedos de líquido lavanda en su vaso. Lo tiró hacia atrás antes de volver a llenarlo rápidamente y me ofreció el segundo trago. Negué con la cabeza. Esperar era insoportable. Y mi estómago ya estaba atado en varios nudos intrincados. Quería saber qué tenía que decir y por qué lo que sea que fuera lo estaba afectando tan fuertemente. Incluso cuando atacó a McCaden. Antes, no hubo arrepentimiento ni preocupación de su parte. Solo fría eficiencia. Había cumplido una sentencia y era imparcial ante su brutalidad. ¿Es realmente necesario el suspenso? Mi voz estaba sorprendentemente tranquila. Era una completa contradicción con los frenéticos latidos de mi corazón. Lo que tengas que decir no puede ser tan malo. Eso esperaba. Finalmente dejó de moverse el tiempo suficiente para mirarme a los ojos. Su expresión era imposible de leer. Una calma fría y desconcertante se había apoderado de él. La inquietud se deslizó por mi espalda. Su comportamiento me recordó a cuando una partera daba una noticia fatal. A principios de esta noche, preguntaste por qué te marqué. No estoy seguro de que comprendas completamente lo que hace. ¿Por qué es algo que se da tan raramente? Lo miré, momentáneamente tomada por sorpresa por su repentino cambio de tema y como la marca de invocación jugaba un papel en esto. Al menos entendí cómo Celestia había sabido sobre este secreto, su atención se había desplazado brevemente a mi cuello. Pensé erróneamente que estaba mirando mi amuleto del cuerno de diablo. ¿Bien? Empujó, atrayendo mi atención hacia él. ¿Qué sabes de ella? Nena dijo que le permite a alguien convocar a un príncipe del infierno sin un objeto que le pertenezca. Que es un gran honor que no se les da a muchos. Y que, mientras tome aliento, el príncipe demonio siempre debe responder a la invocación. Excepto, por supuesto, cuando intenté llamarte y no apareciste. Mi tono se volvió helado. Pensé que estabas muerto. Dio un paso atrás, su atención rápidamente recorrió mi cuerpo en silencioso cálculo. Después de ser herido con la daga de la casa de la envidia, no me había curado lo suficiente como para viajar entre reinos. No me di cuenta de que mi ausencia te disgustó.
Le di una mirada sucia que pareció sacar a relucir una traviesa inclinación de su boca. La visión se desvaneció casi instantáneamente. ¿Sabes por qué se hace tan raramente? Porque los príncipes son bastardos malhumorados y no les gusta que los convoquen a voluntad. El fantasma de una sonrisa volvió a tocar sus labios antes de desterrarla. Porque es un vínculo mágico que nunca se puede romper. Imposible. Toda la magia se puede deshacer. No este vínculo. Ni siquiera en la muerte. Pero eres inmortal. Imagínate, entonces, cuánto dura ese vínculo. Nos miramos el uno al otro mientras el peso de esa verdad se asentaba entre nosotros. Luchaba por absorber la información, sus implicaciones. Ira no habló, su expresión se volvió sombría mientras yo sorteaba la conmoción. Si el vínculo duraba incluso después de la muerte, no podía entender cómo funcionaba. Nuestras almas estarían ligadas para siempre. Excepto que había vendido la mía y no tenía ni idea de lo que eso significaba para el vínculo. O para él. Emilia. Su voz era tranquila, pero tenía un tono dominante. Di algo. Dijiste que evitara hablar en absolutos. Tienen una tendencia a no quedarse nunca, ¿recuerdas? ¿Recuerdas algo que dije la noche que te atacaron las Viperidae? Ira se acercó más, mirándome atentamente con cada uno de sus medidos pasos. Me imaginé que sintió lo cerca que estaba de salir corriendo y estaba haciendo todo lo posible para no hacer ningún movimiento repentino. Y asustarme. Su atención se desvió hacia su marca. Inconscientemente, extendí la mano para tocar el lugar de mi cuello, donde el símbolo casi invisible estropeaba mi piel. Había tenido demasiado dolor para absorber todo lo que había dicho esa noche, y luego estábamos juntos en el baño y las pesadillas habían comenzado poco después. Y antes de que me despertara me había dicho: te dije que vivirías lo suficiente para odiarme. Y lo decía en serio. Extendió la mano y trazó el costado de mi garganta, su toque ligero como una pluma. Esa fue la noche en que te marqué. Pero eso no es todo. El pánico revoloteó dentro de mi caja torácica como un pájaro atrapado. Tuve la terrible sensación de que sabía a dónde iba esto y no quería participar. Juré que mi tatuaje de compromiso comenzó a hormiguear, recordándome que estaba allí. Como si lo hubiera olvidado. Obligué a mis pies a permanecer firmemente plantados en el suelo. Aunque una gran parte de mí quería emprender el vuelo y correr hacia mis habitaciones, cerrar la puerta con llave y no salir nunca. Me volví y comencé a alejarme. El nuevo miedo estaba creciendo. No quería escuchar más de su confesión. Llévame de vuelta a mi habitación. No hasta que sepas toda la verdad. Ira estaba ahora frente a mí, su mirada se fusionó con la mía. Realmente despreciaba su velocidad sobrenatural. No se acercó a mí de nuevo, no me impidió el paso ni me apretó contra una esquina, pero su expresión estaba entrelazada con la promesa de permanecer cerca de mí hasta que estuviera lista para escuchar su confesión completa. Sabía que esperaría una eternidad si tenía que hacerlo, esperaría hasta que el sol se apagara y la última estrella se desvaneciera de los cielos. Y yo no tenía ese tipo de tiempo que perder. Finalmente asentí con la cabeza, dándole permiso para continuar. Para desarraigar mi mundo una vez más. ¿La magia que usé que confundiste con un hechizo de renacimiento? Fue la marca. Nos ató, carne a carne, de una manera que permitió que mis poderes te curaran. Solo saliste de ese ataque porque llevé el veneno a mi cuerpo a través de ese vínculo mágico. Su cuerpo inmortal. Un cuerpo que no sería cortado o destruido por veneno o ponzoña o cualquier otra cosa que me hubiera matado. Tragué saliva. Ira se unió a un enemigo jurado solo para que yo pudiera vivir. La gravedad de lo que había hecho. Lo que había sacrificado para salvarme la noche en que fui tras el amuleto de mi hermana, luché contra el demonio. Viperidae con forma de serpiente y casi había muerto, se estrelló contra mí. No era de extrañar que hubiera estado furioso porque yo había sido tan arrogante al respecto. Su precio había sido más elevado de lo que jamás había imaginado.
Pero, de nuevo, también lo fue el mío. La marca era más que una forma de convocarme o salvarte. Debido a otro vínculo mágico que compartimos, también fue una aceptación parcial. Creo que entiendes hacia dónde se dirige esta historia, pero ¿te gustaría que continuara? Mi corazón ahora latía muy rápido por su elección de palabras. Aceptación. Ya no estábamos hablando de su marca de invocación y la magia que usó para tomar el veneno. Hablábamos de mi miedo, el que seguía creciendo incluso ahora. No me atreví a mirarlo a los ojos. Rompí el hechizo después de eso. No suena segura. Sin embargo, la verdad siempre ha estado ahí. Para que la veas. Miré la tinta traidora en su brazo desnudo, los tatuajes mágicos que no habían desaparecido. Sospechaba que la reversión de mi hechizo no había funcionado, pero había dejado a un lado esas preocupaciones. Estaba en lo correcto. No había querido reconocer lo que significaba. Todavía no lo hacía. ¿Puedo? Ira tomó mi mano, pero se detuvo antes de tocarme. Asentí con la cabeza y gentilmente tomó mi brazo y subió la manga de mi camisón. Sostuvo su antebrazo contra el mío, esperando hasta que la verdad dejara de revolotear como un pájaro asustado y se instalara en mí. No se podía negar que coincidían perfectamente. Y sabía por qué. Arrastré mi atención de nuestros tatuajes a su rostro. Su rostro hermoso, frío y real. El rostro que pertenecía a un dios caído. Y mi destructor. La anticipación picó mi piel. ¿Buscas la verdad? Permíteme darla libremente. Orgullo no te ha convocado a su corte, ni lo intentará jamás. Al menos no por la razón por la que crees. ¿Por qué? Lo sabía, oh diosa, lo sabía. Aún así, necesitaba que dijera las palabras. No eres su prometida, Emilia. El mundo debajo de mí se inclinó. La mirada de ira era lo suficientemente firme como para evitar que mis rodillas y el reino temblaran. Eres mía.